Hola, hola jóvenes. A ver si ahora sí. Ya nos podemos recién, al fin. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Le saluda a su amigo el profesor Cristian Tello. A nombre de nuestra querida institución, Grupo Ciencia, vamos a dar inicio, apertura a este ciclo intensivo. Caramba, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Eduardo, ¿cómo está? Creo que te conozco, no sé, con algunos por ahí de repente, quizás no lo sé. Andreita, ¿qué tal, Diego? Muy bien. Ajá. Eh, Froilán, ah, caramba, ¿qué tal nombre? Muy bien. Yamile, Angie, hola con todos, hola con todos. Wow, muy bien. Niurka, Adrianita, Isabel del Perú, muy bien, excelente, chévere. Andri, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estaba preparando el almuerzo con mi lomo saltado. ¿Dice? Bueno, muchachos, nos ha tocado trabajar de esta forma porque hay una situación externa que nos obliga por seguridad trabajar así, pero la idea es no dejar de estudiar, estar activos, eso es lo importante, muy bien. Entonces, vamos a empezar con nuestro curso de geometría. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola, hola Robin, ¿qué tal? Bueno, nuestro curso, simplemente porque es la presentación, estamos iniciando nada más. Diré que es un curso del área de matemática, eso tú lo conoces, pero que estudia a todo tipo de figuras. Las figuras que están en nuestro entorno pueden ser de una, dos o hasta tres dimensiones. Es lo que podemos observar con nuestros ojos, ¿no es cierto? Entonces, a las figuras geométricas las estudia nuestro curso, ve qué características tiene, qué forma, qué tamaño, dimensión, etcétera. Evalúa los elementos posibles para relacionar. La geometría es un curso, téngalo presente, que está dedicado a hacer mediciones. Con geometría podemos medir todo lo que podamos tener a nuestro alrededor, medir longitudes, medir ángulos, medir perímetros, áreas, volúmenes, etcétera. Entonces la geometría nos tiene que dar las herramientas de cálculo para poder medir. Y en el examen de admisión vienen tres tipos de geometría. La primera fase es la geometría plana, luego viene la geometría de los sólidos geométricos, la geometría del espacio, y la tercera es la llamada geometría analítica. Me ha llamado la atención que en este último proceso de San Marcos se ha tomado bastantes preguntas de geometría analítica en las cuatro fases, prácticamente en todas las fases. Ha venido geometría analítica. Muy bien. Es más, para el área A medicina, ¿no? Que han habido dos tipos de examen. En los dos tipos de examen ha venido ecuación de la elipse. Y en otra serie, en otra jornada, también vino una pregunta de elipse, como tres preguntas de elipse, que es el último capítulo de nuestro curso. Así que el mensaje es claro, hay que conocer desde el inicio hasta el final. Hay que ser alumnos integrales, conocimiento del curso total, si queremos tener, pues, mayores expectativas para un ingreso a San Marcos. Entonces, hoy día vamos a arrancar con aplicaciones de los primeros temas, muchachos. ¿Cuáles son los primeros temas? Por decirlo así, de una manera lo más sencillo de estudiar, por ser las figuras con las cuales iniciamos el curso. Bueno, nuestro primer tema va a ser el segmento. El segmento. Así que tenemos acá constancia que San Marcos, a pesar de ser capítulos iniciales, entre comillas básicos, los toma en sus exámenes. Por ejemplo, en este último examen se ha tomado, en este último se tomó ángulo. Fue en el examen, el primero, el del área de E, ¿ya? Se tomaron. Y bueno, en el último examen 2025-2, en el anterior, también vino, en este caso, segmento. Vamos a plantearnos la resolución, a ver, el segmento, para empezar, el segmento es una porción de la línea recta, tú debes saber eso. Y como la geometría tiene intenciones de medir, no se puede medir una línea recta. El segmento siempre será, pues, una porción de la línea recta, ¿cierto? Es una porción de la línea recta. Entonces, esa porción de línea recta se puede medir porque tiene un inicio y tiene un final. Entonces, se le va a asociar también, por supuesto, una longitud. Y con las longitudes del segmento se pueden hacer operaciones como sumar, restar, entre otras, ¿ya? Bien, entonces aquí te dice lo siguiente.
El surco que va desde A hasta C, así fue el gráfico que nos dieron, ese surco es de 200 metros. Tengo una medida total de 200. Bueno, además, al final dice que calculemos la distancia que va entre B y C. Bueno, entre B y C, esto sería la incógnita. Le vamos a poner el X. ¿Qué te parece? Él es el X. Bueno, pero por acá me dice, lo que mide AM excede en 10 a BC. Pero BC es X. O sea, lo que va desde A hasta M lo excede en 10. O sea, debe ser X más 10. Es lo que dice el problema. Pero acá hay un punto importante. Dice que M es equidistante de A y B. Equidista. ¿Cómo se interpreta el término equidistar? Equidistar significa encontrarse a la misma distancia. Es como decir el punto medio del segmento. El que está a la mitad divide en dos partes iguales. Entonces, si a mí me dicen que M equidista de A y también equidista de B, entonces, como él es el punto medio, acá debe haber otro X más 10. Bueno, creo que eso sería, ¿no? Correcto. Entonces ya está. Solamente vemos nuestro gráfico y planteamos. Del gráfico se puede notar claramente que al sumar, ¿cierto? Al sumar estas partes voy a obtener un total. Voy a sumar el X más 10, otro X más 10 y le sumamos el X. Todas estas partes me dan un total de 200. Por favor, así nomás vino la pregunta. Mira, ¿cómo no postulaste el 2025-2? Era tu examen. 3X sumando, 10 y 10, 20. Ya cuestión de operar nada más. Si tú restas, te queda 180 y el valor pedido entre 3, la clave es 60. Bebecita, por ahí empezamos. Bueno, jóvenes, ¿cómo hacemos? ¿Ustedes mismos capturan o yo les envío el resumen? O que lo envíe la tutora. ¿Cómo es? A ver, ¿qué es? Ay, 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 esa vocecita creo que la conozco. Mis, entonces usted se encarga de enviarle el documento a los chicos. No sé. Muy bien, ¿ah? Excelente. Entonces, no se diga más. Ya está ya. Bueno, una aplicación básica. Ojo que la geometría, conforme avancemos, esto va a ir alcanzando niveles mucho más interesantes. Esto es poco a poco, progresivo, ¿no es cierto? Claro que sí, sí. Ya veremos, ya veremos. Vamos a una siguiente pregunta. Ajá. ¿Así son los primeros días? Por supuesto, por supuesto. Claro. Vamos entonces. Uy, ¿qué estoy viendo? Dos sapitos, o dos ranas. Dice, ya. La figura está mostrando dos ranitas que saltan y llegan a ese pozo de agua. Perfecto. Pero según el problema, se dirigen de tal manera que los saltos que realiza cada una serán siempre del mismo valor, para la misma rana, ¿no? Acá el problema dice, la separación entre A y M se conoce. Entre A y M hay una separación de 15. Y el problema lo que pide es calcular cuánto mide el salto de la rana ubicada en A. Bueno, esta es la rana mayor, sus saltos son más grandes, el salto X, pero podemos ver que salta nuevamente aquí y nuevamente aquí. O sea, para llegar al pozo, o sea, si tú vas desde A y te diriges hasta G, de su posición inicial al final, la longitud trazada o la longitud recorrida, mejor dicho, es de 3 veces el salto de X, ¿cierto? Bien. Pero, ¿cómo lo hacemos ajá, respecto a la rana menor? Bueno, la rana menor
Dice problema acá que PG también vale 15. Y ese PG se puede observar, o sea, tienes que ver el gráfico y puedes comprobar que ese segmento es la longitud del salto de la rana pequeña. O sea, acá hay otro 15. Acá hay otro saltito menor 15. Ah, entonces, esta misma longitud total que va desde A hasta G, según el gráfico, son uno, 2, 3, 4 valores iguales a 15. O sea, esta medida es 4 veces 15. Así que ya no hay mayor análisis. Simplemente decimos que 3 veces el salto de la mayor, 4 por 15 es 60. Así que el salto de la rana mayor va a ser de 20 centímetros. Entonces acá la clave es la C. Bueno, te tienes que guiar del gráfico cuando sea necesario, ¿cierto? Listo. Por favor, ahora que viene tu examen, tu evaluación, asegura los puntos. Asegura los puntos. ¿Ya? Muy bien. Atento entonces. Segmentos tiene que ser fija, por favor, no me vayas a fallar. ¿Correcto? Entonces, ven, vamos, ánimo, que tenemos nuevo presidente también. El presidente salió bailarín, ¿ah? Siempre lo veo haciendo este paso, ¿no? Muy bien, excelente. Yo conocía profesores bailarines, pero el profesor bailarín, el presidente bailarín no conocía. Ojalá le vaya bien. Ojalá le vaya. Ahí está, muy bien, muy bien. Ahí está la segunda pregunta, la de la ranita. Excelente. Vamos a la número 3. Vamos con... Uy, ¿qué tenemos por aquí? Una mesa donde se colocan un gato y una tortuga. Y luego se invierte la tortuga y el gato. Qué curioso. Pero en el primer caso, la separación entre sus partes altas es 86 y en el otro caso, la separación es de 60, ¿no? ¿Has visto? Interesante. Oye, así podrían preguntar, ¿ah? Determine cuánto es la altura de la mesa. Bueno, la mesa no ha variado, se mantiene en la misma posición, así que la altura aquí es lo mismo que la altura aquí. Obviamente, ¿no? Ya. Pero, pero. Para plantear ecuaciones será necesario colocarle alturas al gato y a la tortuga. ¿Qué te parece? Claro, voy a decir acá. Al gato le colocamos una altura que sea A, digamos. Cualquier variable le asigna altura A. Y luego viene la tortuga que tiene altura B. Y como se trata del mismo gato y la misma tortuga, entonces se entiende que acá la altura de la tortuga B es la misma que la altura del gato, que es A. Y bueno, yo creo que desde ahí podemos plantear las ecuaciones. A ver, en la primera situación tenemos lo siguiente. La altura completa que llega hasta acá, lo puedo plantear como h más a, ¿cierto? Y esa altura completa también se puede expresar de forma equivalente a la suma de estos dos. O sea, hay una equivalencia. Es 86 más b. Pero si nosotros analizamos la segunda figura, la altura completa acá sería h más b. Ahí lo está bien. H más b. Y eso debe dar igual a esta altura completa, que sería ahora 60 más a. La idea de introducir las variables es para que éstas al final se anulen y quede la incógnita, que es h. Bueno, creo que acá ya estamos más seguros en que vamos a sumar y en esa suma se cancela el a, se cancela el b. Perfecto. Ya está. Entonces, acá voy a colocar el resultado de la suma. H más H, 2H. A la derecha es 86 más 60 y eso me da 146.
Ahí tiene la altura de la mesa, sale la mitad de esto, 73 centímetros. Alternativa la C. ¿Qué les parece? Así es, Niurka. Correcto. Si le viene algo parecido, ya sabe, plantee sus ecuaciones. Estamos. Bien. Queda entonces. Queda en- Por favor, asegure el segmento, ya sabe. Muy bien. Ajá. Entonces los truquitos son asignar variables. Claro. Esas variables tienen que anularse. En el proceso de las operaciones, de alguna forma se tienen que anular y quedar incógnito. Pero le sirve para la solución. Hoy vamos poniendo esto más interesante, porque en los exámenes ahora se suele preguntar situaciones de este tipo. Calcular valores máximos o mínimos, o quizás máximos o mínimos enteros. Entonces, yo tengo un librito que he publicado recientemente y ahí he puesto un apartado donde he hecho un análisis de hasta 15 métodos para calcular máximos y mínimos en geometría en mi curso, ¿no? Y es bastante interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cuál de esos métodos nos sería útil para resolver esta situación. Vamos a graficar el segmento y colocar los puntos que nos dice. El A, el B y el C. Listo. Donde AB vale 2x y el BC es x por 6 menos x. Ya. Listo. Entonces, como tenemos esos valores, fíjese cómo es la condición. El problema le dice, AC tiene que ser máximo. Y luego que calculemos ese máximo, determinaremos el valor correspondiente a B. Entonces, tenemos que hacer el cálculo de la longitud de AC, ¿cierto? Bueno, ¿qué cosa es AC? La suma de estas dos longitudes, de los dos segmentos parciales. O sea, eso va a ser 2x más x por 6 menos x, ¿correcto? Se puede ver que AC va a quedar en función de x. A ver, ¿cuál es la expresión? 2x, acá va a ser 6x menos x por x, muchachos, queda x cuadrado. ¿Seguimos? ¿Qué valor es AC entonces? El valor es 8x menos x al cuadrado. Es más, la expresión de AC depende de x, pero incluso esto se puede factorizar. Factorizando es x por 8 menos x. Ahí lo, bien, bien. Entonces, he aquí la cuestión. La longitud del segmento total AC es un valor que depende de x. Tú cambias el valor de x y AC toma distintos valores. Es por eso que dice, ¿cómo encontraré lo máximo? Me la voy a pasar tanteando, algo así, ¿no? Tabulando, hasta que algún día encuentre lo máximo. No, no, no. Esto hay que hacerlo por mes. Entonces, ¿por qué método vamos a usar? Ahí está la cuestión. El método va a depender de las condiciones que tú tengas. ¿Qué condición tengo? Como queremos que AC sea lo máximo, mayor valor posible, para que él sea lo máximo, este producto tiene que ser lo máximo. Pero hay un detalle.
Vamos a poner acá un costadito. Los dos factores que conforman ese producto, si usted los suma, mire lo que está pasando. Sume X y el otro factor es 8 menos X. ¿Qué pasa si usted lo suma? ¿Qué resultado es? Oh, el resultado es 8. Y este 8 es un número constante que no cambia. Eso tiene una teoría. Por eso el alumno tiene que conocer. Se aplica en la matemática y también en problemas de geometría lo adaptamos. A ver, la teoría es, si dos cantidades, voy a ponerle otros valores, y, z, al sumar dan un valor constante, entonces el producto de los dos es de máximo valor, no hay otro valor mayor, siempre y cuando, por eso vamos a decir así, sí o sí, sí o sí, los dos factores son iguales. Cuando son iguales, te da el máximo producto. Es más, como son iguales, cada uno se tiene que llevar la mitad de esa suma. A ver, un momentito. Si yo tengo esta estrategia para maximizar un producto, esto me sirve cuando la suma es constante. Si la suma es constante, el producto es máximo si cada uno de los sumandos es igual a la mitad de la suma constante. Allí se da el máximo de su producto. Entonces, como x por 8 menos x, ¿cierto? Queremos maximizar. Entonces, ¿esto cuándo va a ser máximo? Bueno, va a ser máximo cuando la suma constante 8 se reparte 4 para cada uno. Si esto es 4 y esto es 4, el producto es máximo. ¿Por qué 4? Porque es la mitad de 8. Si la suma constante es 8, a él le damos la mitad 4 y acá 4. Mira, si acá lo igualas a 4, igual se resuelve, ¿sí? Te vuelve a decir la condición que con x4 es el valor máximo. Tú reemplazas cualquier otro valor que no sea 4 y te va a dar siempre el producto de los dos un valor menor. Cuando x sea 4 es lo máximo. Entonces, ya está. AB ¿cuánto mide? AB mide 2x, pero queremos saber cuánto mide AB cuando el producto es máximo. ¿Y cuándo el producto es máximo? Cuando x vale 4. Entonces la respuesta sería 2 por 4, 8. Qué interesante. Ahí. Por favor, estamos revelando los secretos del máximo y mínimo, ¿ya? A ver, por favor, guárdelo que creo que, a ver, voy a ver si lo puedo compartir acá también. A ver, este secretito del máximo mínimo. Muchachos, ¿estamos bien? Sí, vamos a ver. Oh, bien, profe, todo perfecto. Sí, sí, yo miren, acá sí lo reconoce, sí lo reconoce. Ah, ya, le estoy compartiendo mi libro de una forma muy confidencial, ya saben. Pues muchos me lo han pedido el PDF, pero por favor, no a la piratería. En el libro hay esta sección muy interesante, que es precisamente lo que estamos hablando. Los máximos y mínimos. Este es un apartado que acá yo tengo, a ver, la estrategia que hemos hecho es de la suma constante. El de la suma constante lo tengo por acá. A ver, un ratito, hay diversos métodos. Como le dije, todo depende de las condiciones del problema. Uno aplica un método para cada caso. El de acá es para valores extremos de una función. Si una suma de dos es constante, entonces el producto es máximo cuando cada uno se reparte la mitad. Es más, si fueran tres que suman una constante, el producto máximo es cuando los tres son iguales y cada uno se lleva la tercera parte de la suma. Y así para lo demás, si fueran cuatro, si fueran cinco. Siempre iguales,
y se divide si son 2 entre 2, si son 3 entre 3, y así sucesivamente. Y ahí está el ejemplo con otras aplicaciones, ¿no? Y otros métodos. Bueno, entonces hemos revelado un secreto de cómo maximizar. Pero luego del segmento tenemos la siguiente figura básica que es el ángulo. Vamos a ver cuánto conoce de esta parte introductoria, la parte inicial con que abre el curso. ¿Está bien? ¿Qué dicen por acá? Chévere. Ahí está su solución. Ya venimos entonces a partir de la pregunta número 5 con el ángulo. Mira, para medir ángulos nosotros utilizamos el conocido sistema sexagesimal. En geometría usamos el sistema sexagesimal que, como bien recuerdas, considera una vuelta un valor de 360 grados. Pero si nosotros hablamos del ángulo, la clasificación del ángulo solamente me da una medida que varía entre 0 y 180. Recordar algunos criterios, como por ejemplo el ángulo agudo, que tiene una medida entre 0 y 90 grados. También tienes el ángulo recto, que mide exactamente 90, y el ángulo obtuso, el que está a su medida, entre 90 y 180. Mayor a 90, menor a 100. ¿Ya? Entonces, como siempre vamos a usar el sistema sexagesimal para medir ángulo, la vuelta 360 y cuando veamos media vuelta es la mitad, 180 grados. ¿Ya? Entonces, tú vas a tener que graficar. Si te toca un texto, graficas. A ver aquí, decimos lo siguiente. Graficamos los ángulos en esta posición. A ver, ángulo AOB, BOC y C. Acá que el ángulo BOC, bueno, le ponemos 18. Ahí está la medida de ese ángulo, ¿no? 18 grados. Bueno, y la incógnita es el ángulo COD. Entonces, a COD le ponemos el X. Acá hay un ángulo que no sé su medida. Ahí, como le decía, tengo que poner variables, póngale variable, alfa, beta, cualquier variable, pero que sea la medida del ángulo. Entonces usted tiene una primera ecuación. El problema dice, considere que el ángulo BOD. El ángulo BOD es este de acá. Él dice que es el doble de AOB. Pero ¿quién es AOB? AOB es alfa. Entonces, acá hay dos alfa. Tengo una primera ecuación. Tengo que 2 alfa es igual a X más 18. Es una ecuación, pero con dos incógnitas. Todavía con esto no puedo resolver. Necesito otra ecuación. Ahí me lo dan de dato. El triple de la medida de AOB menos la medida de COD es igual a 53. Ya. Entonces va a reemplazar, a ver, su gráfico que dice. Triple de AOB, triple de alfa, COD es un X. Entonces es un sistema de ecuaciones. A ver, esto de acá yo lo voy a traer para aquí. Voy a poner X más 18. Yo sé que es igual al 2 alfa. Lo voy a poner en esa forma porque quiero resolver el sistema. Y si yo lo sumo, claro, se cancela el X, pero no hay problema. Conociendo el alfa va a salir el X. Cuando tú lo sumas se cancela el X, pero te queda 3 alfa más 18. Te queda 3 alfa más 18. Entonces diremos 3 alfa más 18. Acá es 53 más 2 alfa. B, lo va a resolver, esto pasa a restar. ¿Y cuánto es 53 con 18? Si yo lo resto, ¿qué valor me da? Bueno, eso me va a dar, creo que es 35, ¿sí? La diferencia es 35. Wow.
Bueno, si la diferencia es 35, ya conozco el alfa, lo puede reemplazar acá. A ver, vamos a decir reemplazando. Lo puede reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Lo va a reemplazar. Por ejemplo, acá, lo reemplazo aquí. 2 alfa, 2 alfa viene a ser 70, el doble de 35. Y ese 2 alfa es igual a x más 18. Entonces eso ya no da la respuesta, ¿ves? 70 menos 18, hay una diferencia entre los dos de 52 grados. Así que acá la clave es la E. Nada más puede resolverlo de esa forma. Estamos. Un sistema de ecuaciones. Sí, hablando del examen de admisión, creo, a ver, un momento, creo, sorpresita, sorpresita. En el examen de admisión, ya lo guardaron, ¿verdad? Entonces, en el examen de admisión tenemos, uy, favor, estamos recontractualizados. Yo cada vez que hay un examen al toque, todas las preguntas de las 4 fases, las llevo de una vez a mi base de datos. Mira, y acá lo podemos compartir. Esta es la última pregunta de admisión de San Marcos. Bueno, la tomaron en el área de EPE, pero no sirve de práctica, ¿no? Porque se podría preguntar en cualquier otra área. Así que bueno, a ver, ¿qué se planteó? ¿Habito? Dice, la grúa tiene los lados O, B o C. Hay una ecuación acá, pero me dice, el ángulo A o B es agudo. Mira, para que el ángulo A o B se considere agudo, ¿qué dice la teoría de los ángulos? ¿Qué debe pasar para que un ángulo se considere agudo? ¿No? Agudo significa que la medida no llega a 90 grados. La medida es menor a 90. ¿Entiendes? Ya. Por ahí empezamos. Luego, se quiere calcular el max. Ya ves, mira, ¿qué está preguntando San Marcos? Un máximo entero. ¿De quién? Del ángulo COD. Entonces, acá le ponemos el X. Y como no conocemos a este ángulo, le pone cualquier variable, un beta. Ahora sí, ¿cómo voy a encontrar de este valor lo máximo entero posible? Bueno, esto se debe resolver de acuerdo a la condición que tenemos acá. Dado que el ángulo es agudo, la medida de alfa es menor a 90. Pero vamos a colocar el dato. Dice, lo que mide A o C, usted le resta lo que mide B o D y le da el valor de C o D. Va a observar su gráfico y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuáles son las medidas? A ver, para medir A o C tenemos que sumar estos dos valores. Entonces la medida A o C es alfa más beta. Le voy a restar el valor de B o D. B o D es este ángulo. Hay que sumar beta con X para conseguir su medida. Y lo igualamos, ya conseguí acá. ¿Y qué cosa es C o D? C o D es directamente X. Listo. Ya, cuando usted hace la operación, fíjese qué es lo que pasa. El beta se cancela, pero me sale alfa menos X igual a X. Entonces alfa queda así, 2X. Es en ese momento donde usted va a colocar la restricción por la medida del ángulo, porque si es agudo, esa medida es menor a 90. Si alfa es 2X, 2X por agudo tiene que ser menor a 90. Y ahí tiene el límite. Ahí lo tiene el límite. Entonces, 90 entre 2 me sale un límite para X menor a 45. Y si el X le salió menor a 45, ya puede decir cuánto es lo máximo entero que puede medir ese ángulo. Tiene que ser uno antes. Puede llegar como máximo entero hasta 44. Bueno, acabamos de hacer una pregunta más. Hemos añadido la última pregunta de admisión de este capítulo. O sea, San Marcos puede tomar los primeros temas, como también te puede tomar los últimos temas. ¿Cuál es el mensaje entonces?
Estudie todo el curso. Muy bien. Ese es el mensaje. Ya ves, ya ves. Listo. Muchachos, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Capiche o no capiche? Sí, Pues digo, profesor. Perfecto. todo bien, me dice. Ya, sí. Bueno, sigamos con nuestro material. Estamos analizando la geometría en esta apertura del ciclo. Muy bien, con los primeros temas, recién algo básico. Calma, calma. Luego la geometría tomará otras dimensiones. Se lo puedo asegurar. Pero vamos con fe, vamos con fe. Ya. Dice que tenemos un sistema, ¿no? Un aparato de tracción, por decirlo así, con un pedal, ¿no? Y se generan en ese sistema unos ángulos, precisamente piden calcular el ángulo que está acá, cuya medida es θ. Este es el ángulo incógnita, voy a agrandarlo ahí. Pero tengo una condición angular acá. Si yo voy a hacer los cálculos, guiándome del dato, por ejemplo, la medida del ángulo CAF, dice el problema que es la quinta parte de 225. Bueno, ¿cuánto es la quinta parte de 225? Eh, Tú divides, me parece que es 45. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Eso lo vamos a pasar, eso lo vamos a pasar acá. El ángulo, a ver, la medida la pasamos al gráfico. CAF se estaría observando aquí, 45 grados. Ujú. Ahora, vamos a decir lo siguiente. Tengo el otro ángulo que también me dan la medida. Tengo que despejar. La medida del ángulo CAE, dice el problema. Su medida representa la tercera parte de 225. A ver, si lo dividimos entre 3, nos sale un valor de 7 y 15 entre 3, 75. Ese es el valor que sale para la medida de CAE. Vamos a graficarlo acá, lo ponemos en la figura. CAE está en esta posición. Ahí está el valor de 75. Entonces, para encontrar el ángulo por aquí, se nos da un dato adicional. Este dato. Tenemos que hacer cumplir la igualdad de estos dos valores. A ver, ¿quién es el ángulo EAF? Bueno, según mi figura, EAF sería todo esto. Bueno, para encontrar ese ángulo hay que sumar esas dos partes. ¿Cuánto es 75 más 45? Mm, Creo que 120, ¿no? Dan 120 juntos. Perfecto. Ya. Listo. ¿Cómo es entonces la jugada? Si esto de acá vale 120, al otro ángulo también hay que ponerle 120. El ángulo FAB. El ángulo FAB lo observamos aquí. Y yo creo que con eso ya está resuelto tu ejercicio. Porque si nos fijamos en el punto A, aquí, en la posición de A, hay tres ángulos que están dando la media vuelta. Hemos dicho bien claro que los ángulos se miden en el sistema sexagesimal en geometría, así que la media vuelta tendremos que igualar a los conocidos 180 grados. Ahí se cumple que el 45, el 120 y el ángulo de tracción que nos piden se iguala a 180. Bueno, la suma de estos dos me da 165. Entonces, para llegar a los 180 grados, veo que me falta solamente 15 grados. Así que, jóvenes, la respuesta va a ser la C. Estamos. Asegura segmentos y ángulos. Asegura segmentos y ángulos. Si te toman una primera evaluación, por favor, con tus fijas. Con tus fijas. Estamos. Claro, es Profesor, cierto que,
hay otro sistema de medición angular, ¿no? Hay otros sistemas de medición angular. Hay el sistema centesimal, hay el sistema radial, pero esos se estudian en la trigonometría. Supongo que llevan trigonometría, ¿no? Ahí lo van a ver. En geometría solamente hacemos uso de nuestros sistemas hexadesimales. No olvidar el detalle. All right, muy bien. Entonces seguimos. Let's continue. Vamos por más. Vamos por más. Ya. Bueno, tú sabes que San Marcos propone este modelo de eco que siempre acompaña un texto y también un dibujo que se puede aplicar, ¿no? En situaciones de la vida real. Dependiendo, puede ser un problema algo complejo o de repente aplicativo, ¿no? Yo creo que acá lo voy a dibujar aparte. Vamos a dibujarlo acá. Digamos que esas varillas, ¿no? De la rueda determinan ángulos entre sí, por supuesto. Ahí está. Se determinan esos ángulos. A o B, B o C y C o D. Si seguimos los datos, dice que A o D es 128. Se está refiriendo al ángulo mayor, 128. ¿Ya? 128. Entonces, el mismo problema me dice que el ángulo BOC tiene una medida que sería cuarta parte de AOD. O sea, la medida de BOC le corresponde el valor total de 128, pero dividiendo entre 4. Y si tú divides entre 4, vas a tener ahí 32. ¿Ves? Bueno, eso para empezar. La pregunta es, determina entonces qué ángulo forman las bisectrices de AOB y COD. Bueno, en la geometría, al estudiar los ángulos, nosotros sabemos que el rayo bisector, bisecar siempre significa dividir por la mitad. El rayo bisector o rayo bisectriz tiene esa función. Cada vez que nos dicen se traza una bisectriz, se tiene que interpretar eso. La división en dos partes iguales. Entonces, tengo que trazar dos bisectrices. Bisectrices de A o B, que sería este ángulo de aquí, y bisectriz de C o D, que es este otro. Entonces ya está, ¿no? Solamente cuestión teórica. Esta bisectriz divide entonces un alfa con alfa. La otra bisectriz divide también por iguales. Le ponemos beta con beta. Y se pide el ángulo que forman las dos bisectrices. Bueno, el gráfico es el que nos va a dar la solución. En el gráfico se observa, acá hay dos alfas, acá hay dos betas. El gráfico me dice que si junto, lo sumo sus medidas, 2 alfa, junto 2 beta y también junto el 32 que está en el centro, al momento de plantearle la suma a ellos, me tiene que dar el ángulo total que se sabe que es 128. Bueno, esto nos lleva a la siguiente conclusión. 2 alfa más 2 beta, el 32 pasa a restar. ¿Qué me quedaría? 96. Y le sacamos la mitad y ya tengo el valor. La mitad de 96 viene a ser 48. Así que el remate, acá lo vamos a hacer, el X. ¿Qué dice tu gráfico para el X? El X es la suma de estos tres. Claramente definido, sería alfa, beta y 32. La suma de estos tres me da el X. Pero como acabamos de encontrar alfa más beta, que es 48, le suma usted el 32 y ahí tiene el valor, ¿no? Bacán. Su ángulo mide 80 grados. Sale bebita, otra vez. 80. Así es, mi querida Niurka, muy bien. Bueno, achech.
Bueno, ¿qué te parece que el cómputo general volvió a ser medicina humana, ¿no? Después de tiempo, porque se la paraba llevando derecho últimamente los cómputos generales. Ha retomado medicina humana el cómputo general en San Marcos, pero es curioso que el cómputo general es un muchacho de 25 años. Te habrás enterado, ¿no es cierto? Bien preparado. Pero lo más resaltante es que este muchacho de 25 años, me parece que ya terminó una carrera de ingeniería en la uni. Entonces, tu caso es especial porque tiene bastante experiencia académica, ¿no? Para aprobar los cursos de la uni no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. Yo puedo dar testimonio porque he estudiado ahí y es bien complicado poder aprobar todos los cursos, terminar la carrera con mucha más razón. Y bueno, pues si él ha acabado en la uni una carrera de ingeniería, entonces creo que tenía bastante experiencia en todo lo que es matemática, física, química. Y a este se le ha antojado tener una segunda carrera. Vi que muchos se estaban quejando que le quitaba vacantes a otros postulantes. ¿Será cierto eso? La cosa es que ningún otro postulante le pudo superar su nota, ¿no? Bien alta que sacó. Pero pasar de ingeniería a medicina humana, ¿será que en este nuevo examen otro chico de la uni también vendrá a dar examen a medicina? ¿Se va a poner de moda? Bueno, no sé qué opinas, pero en fin, ya capturaron, muy bien. Y tú con 17 se te acaba el mundo, ya ves, por favor, sé un poquito más práctico. Eduardo me dice que ahora ya está preparado porque sabe que va a competir de ahora en adelante con gente de la uni. Ya sentó un precedente. Te vienen los chicos de la uni a postular a San Marcos, sobre todo a medicina. Uy, bacana. Así que, con mucha más razón, prepárate al máximo. No te quedes. Bueno, en marzo suben los puntajes. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver. Te podría venir una pregunta de este tipo. Una cámara de vigilancia está ubicada en lo alto. Al hacer un movimiento, un giro de 180 grados, se determinan los ángulos que están ahí que se muestran. Y mire, dice, calcule el ángulo de mayor amplitud o de mayor medida con esta condición. Esa es la cuestión. X asume su máximo entero. Otra vez eso de los máximos o mínimos. Ya tiene que estar preparado. Vamos a ver qué estrategia. Obviamente que lo primero que hacemos aquí es sumar a todos. Esos ángulos que aparecen ahí están dando la media vuelta, una medida de 180 ahí entre ellos. Ya, si lo sumo, dan 180. ¿Se reduce? Sí. Se cancela Y. Se cancela X. A ver, ¿cómo se reduce esto? Queda X más 2Y igualado a 180. Bien, pero hay un detalle. Hay un detalle. Si yo quiero maximizar a X, entonces de aquí a la otra variable Y la vamos a despejar. ¿Qué te parece? Porque esta es una ecuación con dos incógnitas. Entonces, por eso es que hay un máximo valor, porque puede tomar muchos valores. ¿Cómo averiguar ese máximo? Esa es la cuestión. Entonces, despejo la variable Y, la segunda, en función de X, que sería así, 180 menos X sobre 2. Esto es Y en función de X. Te decía al inicio, cuando hablábamos del curso de geometría, que nos dedicamos acá a hacer medición. Y recuerda, toda medida que se obtenga siempre te debe salir positivo. Jamás una longitud, la medida de un ángulo, un área, lo que sea, te puede dar valor negativo. Siempre positivo mayor a cero. Entonces, acá lo que se aplica es la técnica de la restricción de medida. Es decir, asegurar que todas tus medidas que trabajes siempre serán positivas, mayores a cero. Entonces,
Cuando tú ves ángulos, a ver, muy bien, Carlitos, a ver, vamos a comprobar. Cuando tú ves ángulos así, que están expresados sus medidas en resta, tiene que estar alerta, porque una resta te puede salir un negativo. Vas a hacer la restricción. A ver, voy a empezar con el de acá, no sé. Si me sale de frente el máximo entero, ahí queda. Y si no me sale, debería ser en la segunda opción de resta. A ver, voy a plantear x menos y tiene que ser mayor a cero, positivo. Entonces x es mayor a y. Es allí donde nosotros vamos a reemplazar el valor de y. El valor de y habíamos dicho que es 180 menos x sobre 2. Ahí está reemplazando. Y la desigualdad queda en función de x, nada más. 2x mayor a 180 menos x. Ahora el x pasa a sumar. 2 más uno salen 3. Y 180 entre 3. Bueno, ¿qué hemos conseguido con esto? ¿El máximo o el mínimo? ¿Cómo es la cosa? Si es mayor de 60, hemos obtenido el mínimo, mínimo entero 61. Y la pregunta no plantea el mínimo entero, plantea con el máximo. Entonces ya, si no es aquí, es con la otra desigualdad. Debe ser con 2y menos x mayor a cero. Acá debe salir ese máximo. El 2y, bueno, me va a quedar simplemente así, 2y mayor de x. Y acá es donde reemplazo. 2y es 180 menos x. Y como eso es mayor a x, entonces vamos a decir que 180 es mayor a 2x. Y si divido entre 2 me sale 90 mayor de x. O x menor a 90, que es lo mismo. Efectivamente, acá está el máximo entero. El máximo entero será entonces 89, pues uno antes. Entonces, debemos calcular la máxima amplitud cuando x sea máximo entero, valor 89. Entonces, yo pienso que el ángulo mayor, el de mayor amplitud, es el de acá, porque está expresado en una suma, mientras los otros están en resta. Entonces, el ángulo mayor, su medida, tiene que ser el x más y. Pero me hace falta saber el y, pero calculémoslo. El valor de y, acá está. El valor de y es 180 menos x sobre 2, pero cuando x valga 89. A ver, va a restar 180 con 89 y lo divide entre 2. Por favor, ¿cuánto sale eso? Sale un decimal, ¿no? ¿Cuánto es 180 menos 89 entre 2? 180, le resto 89 y lo divido entre 2. Dice que sale 45,5. ¿Sí? 45,5. Entonces vamos a dar la respuesta final. El ángulo de mayor amplitud, x más y, será x cuando vale 89 y y cuando vale 45,5. Si usted lo suma, le sale 134,5. ¿Está bien entonces la clave la A? ¿Está bien la clave la A? ¿Correcto? Está bien. Chévere. Qué bonito. Qué bueno. A ver, por favor, ahí estamos con la solución. Estamos. Ya está. Guárdelo, por favor. Ahí queda. Listo. Perfecto. Salmista, atenta a la jugada. Muy bien. Bueno, seguimos. Lo que pasa es que en el capítulo de ángulos también tenemos unos conceptos. Son definiciones nada más. Son definiciones. A ver, los llamados, a ver, ángulos complementarios
Por definición, si tú tienes un ángulo recto, lo divides en dos partes y esa pareja de ángulos cuya suma de medidas te da 90 grados, a eso se le llama complementario. Y a partir de esta definición sale el concepto del complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo entonces es 90 menos el ángulo. También está la definición de los ángulos suplementarios. Una media vuelta, usted lo divide en dos partes, entonces esa pareja de ángulos cuya suma de medidas es 180 grados, a eso se llaman suplementarios. Entonces también se puede obtener el suplemento de un ángulo, viene a ser 180 menos el ángulo. Así que por favor, esto es teórico nada más, tanto el complemento como el suplemento. Cuidado nomás si te quieren sorprender con complementos y suplementos consecutivos. A ver, cuidado con eso. A veces hay expresiones de este tipo, ¿no? En los problemas. Dice, una expresión que esté formado por puros complementos consecutivos de un ángulo, pero te tienen que decir la cantidad de veces que se está aplicando. Acá hay una estrategia. Cuando usted quiere calcular esa expresión, todo va a depender de él. Si la cantidad de veces es par, entonces la expresión sale directamente el ángulo. Como decir, todos los complementos se cancelan. En cambio, si la cantidad es impar, la expresión se va a reducir a un solo complemento. ¿Ya? Algo análogo sucede si trabaja con una expresión formada por puro suplemento. Le tienen que decir cuántas veces se aplica consecutivamente el suplemento. Y es una idea similar. Si la cantidad es par, todos los suplementos se cancelan y la expresión se reduce al ángulo. Y si la cantidad es impar, entonces la expresión se reduce a un solo suplemento. Vamos a poner un ejemplito básico nada más. A ver, un ejemplo. ¿Cómo reconocer al siguiente ángulo? Vamos a poner acá, a ver, se me ocurre, puros complementos y suplementos consecutivos. Voy a poner, a ver, ¿cuántos complementos? Voy a poner 2025 suplementos. Y por acá vamos a poner 1492 complementos. Del ángulo 7x y del ángulo 5x. ¿Quién es el ángulo que satisface esa igualdad? Es ahí donde va a aplicar esta teoría. Te va a decir, termina en 5, es impar. Cuando es impar, ¿a qué se reduce? Se reduce a un solo suplemento de ese ángulo. Se reduce al suplemento de 100. En cambio, acá termina en 2. Es una cantidad par. Cuando es una cantidad par, se cancela todo y solo te queda el ángulo. Te queda el ángulo que es 5. Y esto ya lo opera fácil. Suplemento de 7x es 180 menos 7, igualado a 5. 7 más 5 vas a tener 12. Entonces ya sabes quién es el ángulo que satisface. En este ejemplo, el ángulo que satisface es 15 grados. Por favor, cuidado con esa técnica, estamos revelando un secreto de la geometría. Por favor, uno de los secretos de nuestro libro poderoso. Muy bien. Sí, tú puedes hacer variantes, ya suplementos de complementos, complementos de suplementos, ahí ya tienes que hacer las operaciones una por una. Justamente vamos a ver cómo aplicar. Ya está, ¿no? Esto, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Vamos a plantear, estamos en la 9, creo. Ya. A ver.
Dice, un niño en la clase de geometría coloca cuatro lápices en una carpeta, como se muestra, pero dice, se colocan los lápices de tal manera que los tres ángulos que se forman son congruentes. Eso significa que son de la misma medida, ¿entienden? Son de la misma medida, congruentes. Ya, pero tengo el dato siguiente. Dice acá, si usted lee, uno de estos ángulos, uno de ellos, o sea, alfa, con el ángulo de mayor medida que forman los lápices, son suplementarios. Ah, caray, tengo una pareja de ángulos suplementarios. ¿Quiénes son estos suplementarios? Uno de estos ángulos congruentes y su suplementario dice que es el mayor ángulo formado por los lápices. ¿Quién es el mayor ángulo que forman los lápices? El mayor ángulo que forman, el más grande, mide 3 alfa. Entonces me están diciendo que el alfa y el 3 alfa son suplementarios. Para que sean suplementarios, la teoría dice que deben sumar los dos 180 grados. Ya pues. Entonces tienes 4 alfas, que son 180 grados. Entonces alfa, 180 entre 4. Ya. Eso cumple si el ángulo es de 45. Y siempre usted va a ver lo que le pidan, ¿no? El problema dice, calcule o dé por respuesta cuánto mide el complemento de la mitad de uno de los ángulos congruentes. Uno de los ángulos congruentes es alfa. Te está pidiendo complemento de alfa medio. Ya por eso. ¿Cuánto es la mitad de alfa? La mitad de 45. 22,5. Y el complemento de un ángulo es 90 menos ese ángulo. Bueno, ¿cuánto es 90 menos 22,5? Ya, tu respuesta debe ser 67,5. Muchachos, la alternativa es la D. Estamos entrando a la recta final. A ver, ¿está dónde está? Ah, perfecto, profe. All Papá, right, bueno. ya estamos. Por favor, ¿dónde está nuestra asistente? Paso a la siguiente. Perfecto. Ya estamos en la número 10. Bueno, acá hay que hacer un poquito de operaciones, ¿no? Porque se plantean ecuaciones. Dice, dos ángulos son suplementarios. Entonces ya sabes, otra vez, la condición de los ángulos suplementarios, tienes que plantearte que los dos, sus medidas tienen que dar 180, ¿correcto? Pero tengo un siguiente dato. Se debe cumplir que dice, el suplemento del complemento de uno de ellos debe darte igual al doble, dice acá, del complemento del suplemento del otro ángulo, que sería el Y. Ya. La teoría que vimos hace un rato era para complementos y suplementos de forma consecutiva, y acá no lo es. Acá tienes que trabajar uno por uno. Todo suplemento empieza con 180. 180 menos. ¿Qué sigue a continuación? El complemento del ángulo. Entonces, acá tienes suplemento de complemento. Debe ser el doble del complemento, empieza con 90 menos suplemento 180 menos Y. Si eso se cumple, hay que seguir operando. 180 menos 90 es 90 y menos por menos más. Acá sale el doble de menos por menos más sería Y, 90 con 180 menos 90. Siga operando. Acá es el doble, que sería 2Y menos 180. Ya, voy a un poquito acá acomodar la expresión. Sería 2Y, el X pasa a restar y el 180 pasa a sumar al otro lado, 90. Si le suma sale 270. Y ahí están las dos ecuaciones. Esta ecuación la voy a traer acá para resolver el sistema. Se sabe que por suplementarios X más Y es 180.
Bueno, pues entonces yo creo que aquí sumamos y el resultado se va a dar. Bueno, se cancela el X, pero voy a tener 3Y. Si tú sumas, esto sale 450. Bien, entonces vamos a decir, resolviendo el sistema, veo que el Y sale la tercera parte de 450. Ya la tercera parte es 150. Y como son suplementarios, el X tiene que ser 30 para que sumen esos 180. Perfecto. Ya está. Ya resolvimos el sistema. Y vamos a lo que pide. El problema dice, calcule el suplemento, pero de la diferencia entre ambos. Bueno, vas a tener que restar 150 con 30 y la diferencia te sale 120. El suplemento de 120 es 180 menos el ángulo. Así que ahí lo tienes. Su suplemento es 60 grados. La respuesta es la B. Ya está. Nos quedaría la última parte, que son las paralelas, un poquito de los ángulos que se forman con rectas paralelas. ¿Ya? ¿Qué te parece? Queda. Listo. Muy bien. Última fase, las paralelas. Ya. En las paralelas se forman determinados ángulos cuando usted le traza una secante. Sí, sí, sí. Vamos a ver aquí. Vamos planteando situaciones con rectas paralelas. Algo básico que debemos recordar. Las rectas paralelas no se intersectan desde el punto de vista euclidiano. Van siempre en una misma dirección. Pero si nosotros le trazamos unas rectas que las intersecten, se van a determinar ciertos ángulos. A ver, ¿cómo se le denomina a los ángulos que van en dirección contraria o en dirección opuesta? A esto se le llama direcciones opuestas, se le llama ángulos alternos. Y acá usted va a decir que alfa es igual a B. Sí, es lo que ocurre con ángulos alternos. Luego tiene los ángulos que están en la misma posición en ambas paralelas. ¿Qué nombre recibe ese tipo de ángulo? A eso se le llama, por si acaso, ángulos correspondientes. ¿Cuál es la teoría, relación de medidas para los ángulos correspondientes? Bueno, sepa que también hay una igualdad. Y también tenemos los ángulos que van de forma consecutiva, una seguida del otro. A esto se le llama ángulos conjugados. Así que ellos dos sumarán 180. Es la relación numérica que tenemos para sus medidas, tanto para los alternos, correspondientes y conjugados. Entonces, alguna situación que se pueda presentar. Bien, voy a agregarle acá unas situaciones conocidas. A ver, la figurita tipo un serrucho de un diente nomás. Así. Ya, siempre trabajando, ya sabes, con rectas paralelas. Acá hay una relación sencilla. Si tú tienes estos dos, resulta que el ángulo que va en contra sale la suma de sus dos opuestos. Y eso nos deriva a la siguiente relación con respecto a estos tres ángulos. Siempre y cuando sean paralelos, sepa que la suma de estos tres, aplicando el resultado anterior, se comprueba. Esos tres dan 360. Anótelo bien, por favor, algunas teorías básicas.
Le puede venir también paralelas. Si lo ha hecho San Marcos, si lo ha tomado, por si acaso. ¿Ya? Ajá, de inmediato. Perfecto. Pero vamos a generalizar. Ojo ahí con eso. Vamos a generalizar. Porque esa línea serrucho puede tener, ¿no? Puede ser más grande. Puede ser así. ¿Ves? Acá sí hay un serrucho de mayor cantidad de dientes. Si las rectas son paralelas, que es la condición, usted revise los ángulos que van en la misma dirección, esa es la ley del serrucho, y los tiene que sumar, los tiene que sumar. Y resulta que eso es equivalente a los ángulos que van en dirección contraria. Bueno, acá yo veo uno, veo dos, tres, hasta cuatro ángulos que van en dirección contraria. Entonces, las sumas de esos ángulos opuestos tienen que ser siempre del mismo valor. No lo olvide, esa es la llamada y conocida ley del serrucho. Pero también tenemos, para acabar a ver nuestros métodos, a ver aquí. Ya. ¿Qué pasa si hacemos estos trazos? Construimos ángulos en forma de cadena. Sí, hay que tener en cuenta, no le vayan a sorprender, ¿ah? Ya. Siempre considerando que estamos trabajando con rectas paralelas. Rectas paralelas. Lo que me interesa es que sepas qué es lo que se va a cumplir. ¿Qué pasa con todos estos ángulos? Que van uno sobre otro hasta llegar a la segunda paralela. Bueno, lo que va a cumplir ahí es que si usted los suma todos, si usted los suma todos, siempre le va a dar allí 180. Es algo fijo y constante, cualquiera que sea la cantidad de ángulos. Eso nos lleva a una conclusión, que el último ángulo se puede expresar así, como la suma de los restantes. Entonces acá le va a poner alfa más beta más. Y con respecto a estos ángulos internos, también tenemos relación. Si usted quiere sumar a todos esos ángulos, sumatoria de medidas angulares, acá es 180, acá no es una constante, acá es 180 por el número de segmentos que conforman la cadena. A ver, en nuestro caso, si yo quiero sumar esos ángulos A, B, C y D, según este método es 180 y cuente cuántos segmentos forma la cadena. Uno, dos, esta cadena es de tres segmentos, entonces sería 180 por tres. Así que los ángulos que aparecen en ese gráfico van a sumar 540. ¿Capiche o no capiche? Bueno, algo más añadimos pues de las rectas paralelas y leyes fundamentales. Ya, vamos a terminar el material de una vez, lo acabamos. Vamos con los valientes que llegan hasta el final. Y bien, Claro. listo, así debe ser. Un buen soldado llega hasta el final. Así. Vamos. Listo, listo. Uy, clásico de la arañita. Una mesa, cuando es una mesa, se entiende, pues, o se considera que los lados son paralelos porque tiene forma rectangular. Y eso automáticamente me permite aplicar el serruchito. Pero dice, considere el ángulo ABC, el de acá, un ángulo obtuso. Entonces, para que sea obtuso, esa medida que le he asignado, según la teoría de los ángulos, los obtusos son los que miden más de 90 grados. Entonces, es evidente que vamos a utilizar para medir ese ángulo la ley del serrucho. Ya, en el serrucho hay un solo ángulo que va a la derecha, que debe ser la suma de los dos que van en contra. Entonces voy a poner acá, el teta solito que va a la derecha es igual al x que va en contra, pero ¿cuánto mide el otro ángulo? Ah, el otro ángulo es de media vuelta,
Ese ángulo es 180 menos 5x. Ese es el valor que vamos a poner acá. Y ahora despeje el valor de teta. Si hace la operación, le queda 180 más x menos 5, le queda menos 4. Esa es la medida por el serrucho. Pero la condición es ángulo obtuso. Ese valor le pones mayor a 90 grados. Y se acabó. Sigues operando. 90 pasa a restar, te queda 90 y el 4x se va positivo allá. 90 entre 4 no es exacto porque es la mitad de 45. Sería 22,5. Mayor de x, o yo lo puedo invertir, menor a 22,5 y ese es el límite. Ese es el límite. Si la variable x es menor a 22,5, lo máximo entero que alcanza, máximo entero será, puede llegar hasta 22. Si alcanza 22 como máximo entero. Y la respuesta sería la A, muchachos. La respuesta sería la A. Qué pena, me hubiese gustado hacer la pregunta 12, pero bueno, ese no fue el fin. Ni ya capturó, sí. O nos queda para hacer la 12. Sobrado, sobrado. Uy, Andrea también me dice por acá que alcanza. Cuidado que nos pueden planchar. Ya nos ha pasado en este último proceso y en otros. Es más, hasta de mi librito han sacado preguntas. Ujú. Así que bueno, vamos a ver. Oye, este avión no lo has visto en las noticias, no se te hace conocido. Claro, Ese es el avión B-2 Spirit, el de Estados Unidos que lo masacró a Irán, ¿no? ¿Te acuerdas? No? Destruyó todo su arsenal de uranio. Ese sí, es un correcto. avión que no lo detecta el radar, ¿no? O sea, es el avión más caro que existe. Bueno, ahí está. Nunca pensaste que podía venir, ahí está. Su modelo tiene forma como para aplicarle el teorema del serrucho. Sí, el avión de Batman. Bien, vamos. Dice, queremos medir el valor del ángulo del diseño aerodinámico, pero es evidente que esto tiene una simetría completa, ¿no? Así que uno, dos, tres, creo que va a ser algo así. En un ratito tienen que ser hasta cuatro ángulos. A ver un momento. Tiene que ser simétrico esto. Los pliegues dice que son ángulos rectos. Los pliegues son ángulos rectos, dice el problema. Sí, tienen que ser ángulos rectos. Estoy tratando de que esto sea lo más simétrico posible. Ya. Eso sería visto desde arriba. Visto desde arriba. Según los datos, en la punta del avión, en su diseño, hay 110 grados. Y acá están los ángulos aerodinámicos del diseño visto desde arriba. ¿Está visto? Excelente. Pero el problema dice, cada pliegue metálico del diseño es un ángulo recto. Oh, o sea, acá es 90 grados. Todos estos valores son de 90 en los pliegues, ángulos rectos. No te lo puedo creer, mira, todo 90. Excelente. ¿Cómo podemos medirlo? Me puedo aprovechar de la forma que tiene y le aplico el serrucho, pero el serruchito funciona siempre y cuando tenga paralelas en los extremos. Pero ¿dónde está la habilidad del alumno? ¿No puede trazar acaso esas paralelas? Ahí está. Claro, ¿te das cuenta? Ahí lo tiene. Bien, entonces vamos a proceder. Este es un serruchito. Le decía, acá hay simetría. El diseño no puede ser más grande de un lado y más chiquito del otro, ¿no? Entonces, este 110 por el serruchito tiene que ser la suma de estos dos contrarios, pero se reparten la mitad cada uno. Sería 55 para cada uno.
Pero si el pliegue es recto, estos dos suman 90. Entonces acá tendrías 35, al igual que acá. Y tenemos todo para aplicarle el serruchito. Perfecto. Aplicación del serrucho. Hacia la derecha hay uno, 2, 3, 4x y no solamente ellos. También van estos 235. Los estamos sumando, todos los que van en una dirección. 235 serían 70, joder. Ahora, en contra, son puro ángulo recto los que van en contra. Uno, 2, 3, 4, son 5 ángulos rectos que van en contra. Entonces, según la ley del serrucho, esas sumas opuestas dan lo mismo. 5 veces 90 es 450. Si usted le resta 70, le va a quedar 380. Por favor, dime que 380 entre 4 es exacto y tendrías el valor del ángulo del diseño de ese avión furtivo cazabombardero. Y la respuesta es, niños, 95. 95. Sí. Oye, cuidado que me planchan esta pregunta. Cuidado que me planchan esa pregunta, por favor. Oye, muy bonito ejercicio. Cuando vi la noticia se me ocurrió hacer un ejercicio y bueno, salió bien bonito. El cálculo del ángulo aerodinámico. Bien. Bueno, en realidad eso lo he inventado hace tiempo, hasta la presa Marcos me lo copió una vez, pero bueno, en fin, suele pasar. Bueno, muchachos, espero que les haya servido nuestra sesión introductoria. Yo también espero, a su vez, que la próxima oportunidad nos veamos ya en vivo y en directo en la clase, que no haya problemas para estudiar nuestro querido curso de geometría. Nos vemos, nos reencontraremos Dios mediante la siguiente semana. Chao.